el principal motivo de las edades del hombre no es el cultural, aunque sea también, pero no es el cultural, sino más bien el religioso. Entonces, este año va a ser la Eucaristía. La Eucaristía es la cena que celebró Jesús con los apóstoles, la última cena que celebró, y que dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y va a ser lo que nos va a dar vida, lo que nos va a alimentar para poder caminar hasta llegar a la casa paterna. Y lo dijo, y tantas veces como lo hagáis, hacerlo en memoria mía. Y lo que estamos haciendo los sacerdotes en la Eucaristía, en la Santa Misa, es reproducir, pero con el cuerpo y la sangre de Cristo, realmente, no es algo ficticio ni algo simbólico, sino que realmente es el cuerpo de Cristo que cada vez que lo consagra un sacerdote baja al altar. Y esto es lo que nos va a dar vida. Además hay una cosa muy curiosa, generalmente decimos, con pan y vino se anda el camino. Pues el pan y el vino es lo que nos deja Jesús con su cuerpo y su sangre, transustanciado, para que nos sirva de alimento para poder mantenernos dentro de este camino hacia la casa paterna. Con motivo de la Eucaristía se va a hablar también de lo que es la ribera del Duero, el vino. Entonces, pondrá una exposición también sobre las distintas clases de vino y demás, pero ya un poco al margen de lo que es esta exposición, pero también es importante la parte esta otra. En Aranda de Duero son solamente 2 iglesias relativamente pequeñas, quiere decir que no son igual que una catedral, entonces caben menos imágenes. Entonces, ¿qué se hace? Pues generalmente nos reunimos todos los delegados de patrimonio y nos presentan cuál va a ser la exposición, cuál va a ser el tema, y nos dicen, bueno, todo lo que sea relativo que tenga relación con el tema, pues nos lo explicáis, nos lo decís. Nosotros le mandamos imágenes, le mandamos lo que tenemos, pues a lo mejor 15 o 20. De ahí escogen los 2, 3 o 1 que a ellos les interese más. Entonces son las que van a ir allí, porque no caben más. De donde se coge más es de donde se va a hacer la exposición, de la diócesis. De Burgos irán muchas más imágenes, pero es lógico porque es Burgos. Entonces, de Segovia o de Soria o de Ávila, pues van a ir 3, 4, 2, 1, depende de las que hayan escogido y las que se hayan presentado. En primer lugar va a ir esta obra que tenemos detrás, que es la Fuente de la Gracia o la Fuente de la Vida, también llamada así, una sacra, la Sacra de la Consagración, y un cuadro de la Sagrada Familia que tiene como característica que San José lleva en la mano un vaso de vino. Este cuadro que veis aquí es una copia. El cuadro es de Jan van Eyck, que está en el Museo del Prado, que estaba aquí en Segovia también, en el Parral, pero que fue desamortizado y ahora se encuentra en el Prado. Esta es una copia extraordinariamente bien hecha, de autor anónimo, y se lleva a las edades del hombre porque representa un poco la exaltación de la Eucaristía. Vemos arriba, es como una iglesia gótica, vemos arriba a Dios Padre, el Cordero Místico, y de ellos brota como una fuente, agua que hay aquí a la fuente de abajo, y ahí se ven unas sagradas formas, que son las que exaltan la Eucaristía. También se le conoce a este cuadro por el triunfo de la Iglesia sobre la sinagoga. Vemos aquí a la Iglesia con los papas, el Papa con la tiara, los obispos con la mitra, los reyes, y vemos aquí a la sinagoga. Este es el sumo sacerdote que tiene los ojos tapados, la escritura caída al suelo, porque no reconoce al Mesías. Pero lo importante, digamos, porque lo que va a las edades del hombre es precisamente por esta exaltación que vemos ahí en la fuente, la Eucaristía. Por eso se llama la fuente de la vida o la fuente de la gracia. Está aquí en esta capilla, la capilla de Santa Catalina, en el claustro, y se puede visitar normalmente. Cuando la llevemos a las edades del hombre, pues estará un tiempo sin estar aquí, pero luego en noviembre vuelve otra vez a estar en este mismo sitio.
Estuvo en Zaragoza cuando la exposición de las aguas en el pabellón del Vaticano nos pidieron esta obra y estuvo allí expuesta, porque la original del Museo del Prado no la dejan sacar. Y esta es una de las mejores copias, o la mejor copia, porque hay otra copia que se ha hecho últimamente para el Parral de Segovia, pero esta es de las mejores que se han hecho y ha salido. Y también ha ido a Colonia, ha habido una exposición también en Colonia este año, también sobre la Eucaristía, y ha estado también esta misma copia. San José, que ahí le han pintado un poco mayor, lleva en la mano un vaso de vino. Y no es por el vino en sí, sino porque significa la sangre de Jesús, del niño que está ahí, que después va a formar parte de la Eucaristía. Por eso va esta obra también a Aranda de Duero. Como veis, la original es del maestro de Frankfurt. Estuvo, cuando la desamortización, estuvo en varios sitios, ha estado en Japón, la original, ha estado en Nueva York, y ahora la compró en 2008, la compró el Estado español y está en el Museo del Prado. Es otra copia, pero también una copia muy buena del maestro de Frankfurt. Hay una colección en el Museo del Prado del maestro de Frankfurt y querían tener esta pertenece a un tríptico. Las otras dos partes no sé dónde están, pero esta parte sí que sabíamos dónde estaba en Nueva York y la compró el Estado español. El señor obispo ha predicho que o antes del Corpus o después del Corpus se haría una peregrinación, bueno, bien, vamos a llamarlo peregrinación también, pues para que se pudieran ver las edades del hombre por los segovianos y fuera una fuente de animación, por decirlo así, del día del Corpus, que es el día principal, que hablamos juntamente con el Jueves Santo, pero el día del Corpus Christi, en que se exalta precisamente este hecho de la Eucaristía. Cuando la misa se decía de espaldas al pueblo, el sacerdote tenía en el altar 3 sacras. Una era la del lavatorio, otra era el último evangelio, que entonces había 2 evangelios, el último evangelio que era de San Juan, era el evangelio de San Juan, el que habla del nacimiento de Jesús, y en el centro estaba la sacra de la consagración. Y era para que pudiera seguir el sacerdote sin tener que estar mirando a un lado o a otro, pudiera seguir leyendo lo que iba a efectuar en aquel momento. Si era el lavatorio de las manos, pues tenía la sacra que le iba diciendo lo que tenía, que era más largo que lo que se dice ahora. Y si era el último evangelio, tenía también el último evangelio, no tenía que andar con el misal de un lado para otro. Y si era el de la de consagración, que es esta que tenemos aquí delante, pues era para el momento de la consagración estar mirando el sacerdote donde estaba la sagrada forma y el cáliz. No tenía que estar mirando a un lado o a otro, sino que lo tenía de frente. Es una sacra que, como veis, es lo mejorcito que hay en Segovia en cuanto a este tema. Tiene aquí las palabras de la consagración: hoc es enim corpus meum, este es mi cuerpo, que lo dicen los sacerdotes, en lo que dijo Jesús en la última cena, porque como sabéis, la consagración es repetir, que así lo pidió Jesús, haced esto en memoria mía, es repetir el hecho de la última cena que celebró con los apóstoles. Es una sacra que se atribuye a Benvenuto Cellini por su magnificencia, es plata sobre dorada y bueno, pues tiene una serie de la pasión de Jesús, que generalmente pues lo que se recuerda es la muerte y resurrección de Jesús, y por tanto lo que hay en cada una de las calles es la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección. Arriba, como veis, es su resurrección. Y arriba del todo está el Padre Eterno. Ha sido una de las sacras que estaban en la catedral, en el altar mayor de la catedral de Segovia. Ahora, como ya las sacras no se usan, que lo hacemos desde el misal directamente y en castellano, pues se ha traído al museo para que esté aquí. Y claro, va a ir a la exposición precisamente por lo que representa, que es la sacra de la consagración, estamos hablando de la Eucaristía. Con motivo de la Eucaristía se va a hablar también de lo que es la ribera del Duero, el vino.